nos levantamos muy temprano conociendo lo que ocurría en Perú, lo que ocurría en Lima, con una votación unánime de 124 legisladores a favor. El Pleno del Congreso de Perú puso fin al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, donde su falta de idoneidad para enfrentar la crisis de seguridad y de inseguridad que afecta al país fue motor principal. Recordemos que ella había iniciado su gestión el 7 de diciembre de 2022. Ella también fue, claro, la presidenta del Congreso, o sea, fue la jefa del Congreso en su momento. Dina Boluarte Segarra estuvo a cargo del Congreso Nacional. Vamos a conversar con Luis Lira, analista internacional, académico de la Universidad Finisterra. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto de saludarte. Gracias por acompañarnos. Bueno, queremos un poquito conocer el contexto en que se da esta situación, el clima político en Perú, la capacidad que ha tenido, lógicamente, de enfrentar estas situaciones es bien compleja. Estamos hablando de la caída nuevamente de una presidenta interina de cara a las elecciones del año 2026, pero que había asumido el 7 de diciembre de 2022, luego de dejar el cargo del presidente Castillo. ¿Cómo se explica esto en una dinámica congresista extremadamente agresiva muchas veces en Perú, donde hay solamente ese unicameral, el sistema unicameral? Exactamente, bueno, la destitución de Dina Boluarte es lamentablemente parte de la crisis política que vive Perú, ¿cierto? Hace muchos años, sacando la cuenta, ya van a ser 7 presidentes en un periodo de 9 años, lo que es muchísimo, también es una señal de inestabilidad muy grande. Y precisamente Dina Boluarte, ¿cierto? Que asumió el mando el 2022 luego de la destitución de Pedro Castillo, siendo la vicepresidenta de Pedro Castillo. Ella, como parte de una coalición de izquierda, gobernó durante estos años también con socios de la derecha en el Congreso. Y como señalabas tú, un punto importante es el Congreso unicameral en Perú, que en estos momentos se encuentra completamente polarizado, con muchísimos partidos que cuesta que se pongan de acuerdo, y que también se da la figura que para tener el apoyo muchas veces se necesitan los votos de partidos de distinto espectro político. Por lo tanto, quienes apoyaban, ¿cierto?, a Dina Boluarte durante estos casi 3 años de gobierno fueron sobre todo los partidos de la centroderecha, en especial Fuerza Popular de Keiko Fujimori, más a la derecha también, y Renovación Popular, que es el partido de Rafael López Aliaga, que es el alcalde de Lima. Ya se produjo una situación que rebasó el vaso, aunque Dina Boluarte había partido con problemas, se le acusaba en un principio por su responsabilidad en la muerte de 50 personas en las protestas posterior a la salida de Pedro Castillo, y también, cierto, se encontraba este año 2025 en una serie de protestas por una discusión a la reforma a las pensiones, que es una discusión súper delicada, pero lamentablemente que todos los países del mundo tienen que tener, que está ligado, ¿cierto?, a los avances en la mortalidad de las personas. Hoy día la gente vive más años, ¿cierto? Por lo tanto, se necesita financiar un dinero para el retiro, que es un caso como el que vivió Emmanuel Macron en Francia, y es ahí también donde tuvo un enemigo bastante particular en la calle, que fue la generación Z, los más Sí. jóvenes, ¿cierto? Esta generación posterior a los millennials, que vendría a ubicarse entre los años 2005 y 2015, que serían los nativos digitales, unos nativos digitales que están completamente separados y críticos de la clase política, y que se une y genera sus protestas a través de medios digitales. Entonces también ellos, demandando mayor seguridad y protestando frente a esta reforma de pensiones, generaron muchísimas protestas en los últimos meses, donde se achacaba la responsabilidad a la presidenta Boluarte, y finalmente la gota que rebasó el vaso fue este ataque al grupo musical Agua Marina en el Sí. Círculo Militar de Chorrillos, que dejó a 2 de los integrantes heridos y se encontraron 27 casquillos de bala. Entonces, una situación muy importante de inseguridad que se cortó por la línea de destituir a la presidenta la noche del jueves, ¿cierto? Madrugada del viernes, fueron aprobadas 4 destituciones por incapacidad de deberes,
se llamó a la misma Dina Boluarte a dar sus descargos, a defenderse, pero ella argumentando que era algo ilegal, no fue. Por lo tanto, esta negociación en el Congreso se dio casi, como señalabas tú, por mayoría absoluta y se decidió destituir a Dina Boluarte. Luis, pero hay un tema también, yo creo que clave aquí, que tiene que ver con, claro, la inseguridad que ha tenido. Lo que ha ocurrido también en Perú, parecido al cono sur de América, tiene que ver con la migración, y migración también venezolana. Entiendo que una cantidad importante de secuestros extorsivos. Lima se ha convertido en una ciudad bastante insegura y también estaba marcado, antes del tema de pensiones, marcado también por un grado de efervescencia en torno a la poca seguridad que hoy día había en Lima y en otras ciudades importantes del Perú. Exactamente, como señalabas tú, Perú también es un punto importante en el en el contexto de la migración. Eh, Podríamos decir por la capacidad del país, también por poblaciones mucho más grandes que Chile, cuenta con en este momento 1.500.000 migrantes provenientes de Venezuela. Acá en Chile se calcula que hay unos 700.000, pero también hay un fenómeno ligado a la migración ilegal y todo lo que conlleva al respecto, ¿cierto? Efectos como la entrada del crimen organizado, los secuestros que tú señalabas. También hay que considerar que Lima es una de las principales conexiones de América del Sur, junto con Sao Paulo en Brasil. Por lo tanto, hay mucho flujo de personas, mucho flujo de influencia, y eso también ha sido caldo de cultivo para el fortalecimiento del crimen organizado, Así es. algo que Perú también vivió hace 30 años atrás, ¿cierto? Con movimientos como Sendero Luminoso, con el tema del terrorismo, y que es algo muy sensible en la sociedad peruana. Por lo tanto, también ese factor importante de la crisis de seguridad era algo que finalmente le terminó pasando la cuenta a Dina Boluarte. Claro. Estamos conversando con Luis Lira, analista internacional académico de la Universidad Finisterra. Estamos conversando sobre el caso de Perú. ¿Y qué viene hacia adelante? Bueno, todo esto también mirando las próximas elecciones presidenciales, que son en abril 2026, principio del 2026. Exactamente. Sí, abril del 2026, Claro, y la persona que gane las elecciones asume el poder el día 28 de julio del próximo año. claro, Mientras tanto, ¿cierto? Claro, y para completar el periodo ha sido nombrado José Gerí, que era integrante del Congreso, ya que Dina Boluarte no tenía vicepresidente. Ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo y por lo tanto correspondía que un vicepresidente asumiera el cargo, sino tenía que asumir desde el Congreso. Gerí es un abogado de 38 años que anecdóticamente no llegó al Congreso por votación, sino que llegó por el cupo de la destitución del antiguo presidente de Martín Vizcarra. Por lo tanto, también ahí estaba en el momento y lugar también. indicados. Él votó de Partido Demócrata Cristiano en su momento, votó contra Pedro Castillo y ahora va a terminar el periodo de Dina Boluarte, o sea, va a terminar, debería, ¿cierto? En la teoría, si no pasa algún otro movimiento de acá hasta el próximo año, pero debería ser el presidente quien finalice el periodo que ni siquiera le correspondía a Dina Boluarte, sino que era el periodo de Pedro Castillo, y convocar a las elecciones el próximo año, el 2026. Gerí también tiene sus problemas, también tiene sus acusaciones de corrupción. Ahí se hablaba de una acusación por violación también. Entonces, lamentablemente, tiene varias investigaciones en su contra. Vamos a ver de qué manera eso puede ser utilizado también para su periodo, si puede completar el cargo o puede pasar otro movimiento a nivel del Sí, Congreso. Y ahí quiero hacer hincapié, ¿cierto? Porque también la destitución de Dina Boluarte se puede ver precisamente por un interés político de quienes desean participar en las elecciones del próximo año, y vemos un péndulo en las preferencias hacia la derecha. Precisamente el partido de Gerí es el demócrata cristiano de centro derecha, pero otras figuras que apoyaban a Dina Boluarte y que le dieron la espalda eran precisamente Renovación Popular de Rafael López Aliaga, que es un personaje de una derecha más extrema,
se asocia en América Latina más a la línea de Kast, a la línea de Bolsonaro, y también él actualmente es el alcalde de Lima y tiene la intención de postularse en las próximas elecciones, y también el movimiento de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que hay que tener presente que el fujimorismo todavía es una fuerza muy importante, ¿cierto? Keiko busca vestirse un poco de lo que fue el legado político de su padre en materia de los éxitos de Perú, y claramente eso habla de una intención, aprovechar un contexto en que el votante peruano va a buscar un voto de derecha luego de un fracaso de un gobierno de izquierda, y son precisamente los candidatos de los partidos políticos que apoyaban a Dina Boluarte, pero la noche del jueves, ¿cierto?, se dieron vuelta y apoyaron los votos para su destitución. Ahora, uno analiza la política peruana, uno ha hablado, uno a veces ha escuchado un poco la peruanización de la política chilena a propósito de la fragmentación del Congreso en partidos más pequeños que hace inmanejable muchas veces los acuerdos políticos porque cada uno lleva agua a su molino. Pero yendo a lo de Perú, ¿cuál crees tú que es el problema de fondo? O sea, tantos presidentes presos, no hay una capacidad, bueno, y presos por corrupción, sobre todo por el financiamiento de campañas políticas en la mayoría de los casos. Tú nombrabas a Keiko Fujimori, que estuvo en la cárcel. Keiko estuvo en la cárcel un periodo importante, hoy día y sigue siendo una figura. El fujimorismo está instalado todavía en Perú. ¿Cuál es el tema de fondo en Perú? ¿Cuáles son? Faltan proyectos de ley importantes, hay mucha opacidad en torno a las campañas políticas. La fiscalía, el Ministerio Público, no sé, las investigaciones no tienen límites. ¿Qué es lo que pasa realmente para que tengamos tantos presidentes presos también? Sí, eso es una tragedia, ¿cierto? Y si miramos más atrás, ¿cierto? Los presidentes que han renunciado o detenidos o procesados, como la misma renuncia Luis, de Pablo Kuczynski, Alan García se suicida. Sí. Alan García se suicida en el momento en que lo iban a apresar, lo iban a detener por un caso de corrupción o investigación en desarrollo. Exactamente, y Alejandro Toledo, y hacia atrás, ¿cierto? Y quizás el último hito en ese proceso, que fue el fallecimiento de Alberto Fujimori el año pasado, y que incluso había hablado, tenía su intención con 85 años de presentarse a las elecciones presidenciales. Ahí quiero, poner dos temas, uno a nivel general. Siempre ha existido una complejidad en la gobernabilidad de Perú, del país, que puede tener sus bases en la variedad multicultural del país. Hoy día, ¿cierto?, en una era en que todo el mundo está conectado, ¿cierto? Claro, eso puede ser visto como una ventaja, pero históricamente y geográficamente administrar el país era muy complicado por motivos geográficos, motivo de lengua, ¿cierto? Si bien la capital estaba en Lima, históricamente la cordillera de los Andes logra dividir hasta en 6 partes distintas el país. Logra cruza el centro, es como si Chile estuviera partido. Aquí nos divide con Argentina, en Perú corta por la mitad el país. Exactamente, y nosotros, ¿cierto?, estamos acostumbrados lo que estudiábamos en el colegio: cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa, y se acabó el tema. Allá, pero claro, está la sierra. Exactamente, y a modo de ejemplo, por ejemplo, en el siglo XIX, a un empresario de caucho del interior le salía más barato mandar a su hijo a estudiar a Europa que cruzar la cordillera y mandarlo a Lima. O sea, eso nos hablaba de los problemas de conectividad del país. Entonces, desde siempre, y eso en el siglo XX, si bien Perú ha sido un ejemplo en el desarrollo de partidos políticos importantes, ahí vamos a una segunda causa, que ha sido el deterioro de los partidos políticos ya en los últimos 30, 40 años, y ahí Perú es uno de los ejemplos más importantes en desarrollo del populismo, tanto en el deterioro de los partidos políticos tradicionales y también la pérdida de valor del político como persona de Estado, como estadista. Ya vemos esos primeros síntomas con la irrupción de Alberto Fujimori en las elecciones del año 90, que cuando le gana Vargas Llosa, él hacía su campaña arriba del tractor. Sí. Y es ahí donde empezamos a percibir un deterioro de los partidos tradicionales, convirtiendo las alianzas presidenciales en
listas de determinados partidos que se ponen detrás de una cara, detrás de una persona. Entonces, vemos que ese síntoma ya está presente es un problema mundial. En América Latina lo tenemos muy presente, que está ligado a este deterioro de partidos políticos, deterioro de la clase política en general, y que más allá de proyectos concretos, las elecciones, este péndulo presidencial de cambio de espectro político va más hacia un voto castigo que por un verdadero voto de convicción y de creer en un proyecto presidencial. Entonces, eso también ha sido caldo de cultivo para corrupción, para malas prácticas también, para la utilización de resquicios legales, que si bien acá se han utilizado todos los instrumentos de la Constitución peruana, ¿cierto? El instrumento de destitución presidencial, que es algo que en Chile no estamos acostumbrados, pero que es moneda frecuente en países como Perú, en Brasil, donde el impeachment que se le hizo a Dilma Rousseff. Paraguay también tiene ese instrumento, pero que también puede ser mal utilizado por intereses políticos, y que podríamos ver una interpretación también de la ventaja que han sacado los partidos que le dieron la espalda a la presidenta Boluarte, ¿cierto? Y que tienen su intención de participar en las elecciones del próximo año. Exactamente. Luis Lira, analista internacional de académico de la Universidad Finisterra, muchas gracias, muy completo tu análisis. Y solamente decir que, bueno, uno dice, ¿y en Perú cómo se mantiene la economía? ¿Cómo se mantiene el país? El Banco Central es clave ahí. El Banco Central, sí, exactamente. El Banco Central es una institución clave para manejar la economía, porque si bien es cierto Perú está en recesión hoy día o está complicado económicamente, es un país que se desarrolla, que tiene exportación, un país que desarrolla cobre, fruta, que tiene puertos, que crece, pero con una inestabilidad política muy, muy, muy alta. Luis, gracias por el contacto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muy interesante. Luis Lira, analista internacional, conversando con nosotros, académico de la Universidad Finisterra.